Bueno, 8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias y empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy con dos grandes tertulianos. Doña María Camardo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy bien, impugnando la tertulia deportiva, que desconozco el motivo por el que yo no estoy en esa tertulia. Oiga, pero está usted invitada a venir un día a la pues tertulia vengo, deportiva. un Pero día me María, adelanto. María es del Atleti. No, ¿qué Debería venir. dices? Ah, no, que es de Hoy, Madrid, a entonces la no Madrid, puede, a la no Madrid, puede. vamos a ganar. Bueno, ¿pronóstico para hoy? Pues yo creo que ganará el Madrid con un par de goles. 2-0. Sí, ¿A quién? Al Atlético de como Madrid. al Atlético de Yo Madrid. no soy... Ay, Dios mío. Pues ¿Ve? ¿Por mire, qué no le yo puedo creo- invitar yo a creo- la tertulia, pero a mí sí? Yo A mí sí creo... me puede invitar porque yo soy una persona completamente que no tiene ningún conflicto de interés. Pues yo creo que ganará el Atlético de ¿Sí? Madrid 2-3. No lo veo, pero bueno. Bueno, don Javier Venegas es completamente apolítico en temas futbolísticos. Completamente. Así que O sea, nada. yo puedo hacer un análisis perfecto. Vamos a hablar de un tema pues donde estoy seguro de que don Javier Venegas y yo vamos a discutir ¿Por qué? sensatamente, hombre, en el tema de Ucrania. Usted tiene Bueno. unas posturas, pues yo creo que muy claras y que usted intenta argumentar, a mi juicio, con enorme inteligencia y bagaje histórico. Yo no coincido con esas posturas, pero bueno, yo sé que usted tiene esas posturas de absoluta buena fe, igual que yo tengo las mías, y por tanto de la discusión sale la luz. Así que El debate. del debate sale la luz. Así que pues hablemos, porque hoy el tema es Pero diga usted Ucrania. por anticipado, don Luis, hágame el favor, que yo no cobro de USAID. Usted no cobra de USAID. Yo Ni de tampoco. Nadie Otan, cobramos de nadie. USA aquí. Ya Yo- quisiera yo yo- ser yo- una... Yo prefiero Tampoco. un puestito como los de las amigas Una de Jessica de la Ábalos. USA. Un no ir a trabajar y ganar un sueldo, pero bueno. Yo el otro día me encontré una transferencia por Bizum en mi móvil que venía desde una cuenta rusa y decía, un amigo. Camagada. Sí. Bueno, nos estamos refiriendo a lo de los Bizums de Ábalos a sus múltiples amantes. Que tío, es que, vamos, era fuera de serie en esto. Tenía varias a la vez, donde les transfería 1.300 euros al mes y ponía de un amigo. Uy. Bueno, pero eso es otro tema. Vamos con el tema ucraniano, porque hoy la noticia importante es, evidentemente, la orden dada por Trump de paralizar con carácter inmediato toda la ayuda militar a Ucrania. Evidentemente, pues eso plantea un escenario donde tendrá que ser Europa la que decida qué hacer, si cubrir el vacío que deja Estados Unidos, si sumarse a la propuesta de un plan de paz o qué quiere hacer, ¿no? Entonces, yo ya sé que usted es muy crítico con la postura que está adoptando Trump, así que no es la tiene usted el postura. micrófono. No es la postura, son las formas. Es decir, si queremos una paz, necesitamos unas garantías. Es algo, es decir, en diplomacia se sabe que una paz necesita una serie de garantías. Sobre todo cuando hay un encono y es un conflicto que las personas piensan igual, que viene desde hace 3 años o más allá, en 2014 con la invasión de Crimea, ¿no? La toma de Crimea. Pero es un conflicto que empieza en el año 2000, desde la llegada al poder de Putin. Entonces es un conflicto de 25 años, ya un cuarto de siglo. Entonces un conflicto de estas características, si quieres una paz necesitas unas garantías muy serias. Y eso es lo que Trump no quiere dar. Entonces él no quiere dar unas garantías. Está hablando en todo caso de que los europeos, si quieren que pongan ahí soldados sobre el terreno, lo cual posiblemente sea todavía más explosivo, porque si están solo los europeos sin mucho apoyo, Putin, pues ya sabemos cómo juega las bazas, va a encontrar la ocasión de hacer alguna operación. Y yo creo que ese es el problema. Es decir, yo creo que simplemente es que Trump no quiere dar garantías. Es decir, él quiere hacer un acuerdo que le sea ventajoso para los Estados Unidos desde el punto de vista comercial, ¿no? Es una cuestión que ni siquiera es para los norteamericanos, sino para las empresas y los propietarios de las empresas que operen con esos materiales y esos minerales que quieren extraer. Y ya está. Es decir, y entonces yo creo que lo que Zelensky intentó decir una y otra vez, aparte de que no fue ningún desagradecido, lo agradeció yo no sé cuántas veces, cada vez que ha aparecido, dado las gracias este señor a Estados Unidos, pues ha pedido esas garantías, y ahí es donde Trump no quiere entrar.
No quieren, por alguna razón que desconozco, no quieren entrar en ese terreno, que es un terreno que es el verdadero problema de la negociación. Porque imponer unas garantías requiere meter una presión a Putin. Y eso es lo que Trump no quiere. Lo que Trump parece querer es un acuerdo a toda máquina de aquí no ha pasado nada, vamos a hacer la paz, se quedan las cosas en tablas como están ahora, pero nadie va a vigilar aquello de una forma como diciendo, pues por ejemplo, estamos diciendo, firmamos una paz y si la rompe Rusia, nosotros entramos en conflicto, por ejemplo. Y eso de la Tercera Guerra Mundial, es como pensar que Putin es un loco, ¿no? La gente habla de que es muy inteligente y que es un tipo muy astuto, y sin embargo estamos con la idea de que vamos a una Tercera Guerra Mundial, incluso lo dice Donald Trump. Él debe saber mejor que nadie que Putin no es un suicida ni un idiota, y que es un tipo que si las cosas se ponen muy negras o ve un muro de hormigón de enfrente así, lo que no va a hacer es apretar el botón de autodestrucción. Porque evidentemente si Putin tuviera la locura de apretar ese botón, y él lo sabe, pues Rusia sería borrada del mapa. Es decir, es un partido perdido completamente. Para nosotros también, pero para ti también. Y eso Putin no lo va a hacer. Hay muchas cosas que se están diciendo, don Luis, que son, yo creo que estrategias pues típicas de toda la vida de la Unión Soviética, es decir, de ese flower power. Están muriendo, no vamos a mandar a nuestros hijos. ¿A qué hijos vas a mandar tú? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que esa amenaza de que Putin podría desatar una guerra nuclear es absurda. Lo que pasa que entonces significa que también es absurdo el argumento que se está utilizando por el otro lado de decir que es que si no paramos a Putin en Ucrania, entonces va a llegar a Portugal. Vamos a ver, para llegar a Portugal... Nadie dice que vaya a llegar a Portugal o que va a llegar pues sí, a los países bálticos. A los países bálticos. Para ver gente que diga muchas cosas. Bueno, a los países bálticos, vamos a ver, los países bálticos forman parte de la OTAN. Cualquier intento de agresión contra los países bálticos implicaría una guerra con la OTAN y, por tanto, una guerra con la OTAN, conflicto... con la OTAN, don Luis, que Donald Trump quiere vaciar de presupuesto y de la que incluso hablas de salirse de la OTAN. Eso es uno de los comentarios que hay en los círculos de Washington. Los comentarios de los círculos de Washington, sí, Javier, lo sé por buena fuente. Es decir, está sobre la mesa. Ya, sí, pero los comentarios de los círculos de Washington sobre... Igual que Donald Trump ha pausado todo lo que es la guerra cibernética con Rusia. No es cierto, el gobierno americano lo ha desmentido. No, ayer volvieron a salir noticias al respecto. Dice, lo que pasa es que no saben por cuánto tiempo, porque hay una ambivalencia. Se suele decir que cuando se está negociando ese tipo de operaciones se suelen, digamos, pausar como una señal de buena voluntad. Pero lo que ha avisado el secretario de Estado, el segundo del secretario de Estado, es que esa pausa, si se prolonga demasiado en el tiempo, como es una guerra frenética de constantes mejoras y constantes evoluciones de mejoras de defensas informáticas o como se llame, y herramientas de ataque, si tú pausas eso mucho tiempo, pierdes completamente, digamos, la ventaja o quedas muy descolgado de tus capacidades, tanto ofensivas como defensivas. Aquí hay muchas cuestiones, don Luis. Yo creo que lo de Donald Trump de cesar la ayuda militar a Ucrania no va a ser tanto un problema daño económico, sino porque Estados Unidos se ha organizado de tal manera que se ha convertido en un agente logístico en la zona. ¿No? Es decir, no tanto lo que paga, sino lo que organiza sobre el terreno. Ese es el cuello de botella que puede haber, porque las aportaciones económicas a la guerra de Ucrania efectivas, según los datos que son accesibles en las páginas web de Estados Unidos, hablando de 350.000 millones. Hay aprobados 182.000 millones, que son los que se han aprobado, y luego había en ciernes una partida preaprobada de 100.000 millones adicionales. Pero eso es una cosa, es como decir, yo tengo un presupuesto aprobado y luego tengo que darle salida, ¿no? Y no le han dado salida. ¿Sabes cuál es la cantidad? ¿Sabe usted cuál es la cantidad realmente aportada efectiva por Estados Unidos a esta guerra? Entre una horquilla, dependiendo de unas consideraciones, entre 50.000 y 63.000 millones. Es decir, con eso han estado combatiendo los ucranianos durante estos 3 años en una guerra total que tiene un gasto diario de cientos de millones de dólares. Es decir, y hay que reconocer también y hay que recordar que Ucrania ya ha vivido eso, ya ha vivido un cierre de esas aportaciones y ha seguido combatiendo incluso con bastante eficacia. Doña María. Pues yo discrepo. Creo honestamente que Zelensky fue a
Casa Blanca y visitó el despacho Oval con un plan predeterminado que era hacer valer su posición con una pretensión que no tiene nada que ver con las tierras raras ucranianas ni con la imposibilidad de que Estados Unidos o empresas norteamericanas exploten esos productos, sino con el hecho de hacer una especie de escenificación de su poder para exigir o reiterar o marcar posiciones una vez más de cara a Europa y a su admisión como miembro de la OTAN. Rusia nunca va a admitir una paz basada en la incorporación de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nunca. Me sorprende que aquellos que acusaron de belicista a Donald Trump, que temían la llegada de la extrema derecha trumpista en Estados Unidos, que hicieron campaña a favor de Kamala Harris, el propio Zelensky se manifestó a favor de la campaña de Kamala Harris durante las últimas... No, no es falso, es verdad. Javier, yo no te he interrumpido y no es falso lo que estoy diciendo. No, discúlpame, no es falso. Es una evidencia que Zelensky se pronunció a favor de la opción Kamala Harris durante las elecciones anteriores, con lo cual es evidente que Donald Trump tenía pues una cierta animadversión o poca simpatía, o como queramos llamarle, por su posición. Y creo que ha sido bastante inteligente, yo no digo que generoso, porque Estados Unidos nunca va a pensar en nada que no sean ellos primero, ellos segundo y ellos tercero, y ya sabemos cuáles son las políticas de Donald Trump, pero creo que ha sido inteligente tratando de proteger a Ucrania, cosa que hasta ahora no he visto que haya hecho la Unión Europea. Insisto, que clamaba contra la posible victoria de Trump por su carácter belicista, y resulta que la que quiere continuar ahora con la guerra, rearmando a Ucrania si es necesario, es la Unión Europea. Y no el peligroso Donald Trump en Estados Unidos, que dice no nos interesa estar en una guerra que dure 10 años o que se prolongue en el tiempo. Primero, porque estratégicamente estamos en una guerra fría que es comercial, no bélica. El siglo XXI es una guerra comercial, en la que la invasión china se ha ido produciendo de manera silenciosa, y China tiene unos tentáculos comerciales por toda Europa, que son ya inapelables. Segundo, porque en el caso de que la OTAN decidiese admitir a Ucrania y, por lo tanto, Rusia paralizase cualquier posibilidad de acuerdo de paz y de no agresión mutua, con lo cual sí, en cierto término, se estaría yendo a una tercera guerra mundial, en el sentido de que China tendría que elegir a quién apoya, y es evidente que no iba a apoyar a Estados Unidos ni a Europa, sino a Rusia, que es su aliado estratégico o geoestratégico habitual, es una barbaridad. Y honestamente, si no es la entrada en la OTAN, si no es la admisión de Ucrania como parte de la Unión Europea, y por tanto estamos complicando o comprometiendo a los países bálticos, que sí son parte de la Unión Europea, a poder quedar amenazados por una agresión o una situación delicada por los ataques o las políticas del Kremlin, me parece que es absolutamente innecesario. Y yo, desde luego, y me refiero con esto a la encuesta que hoy tiene este programa en redes, no estoy dispuesta a pagar más impuestos para que mis hijos o los hijos de mis conciudadanos vayan a luchar sobre el terreno a una guerra que no vamos a ganar de ninguna manera, que no nos interesa, y que creo que aquellos que han llegado aquí hablándonos de diplomacia en Israel, de alto al fuego en Israel, de que no se puede ir a conflictos bélicos, porque sí, en Israel ahora tienen el discurso contrario exactamente en Rusia y en Ucrania. Entonces, yo, honestamente, no estoy del lado de aquellos que dicen una cosa y la contraria según les interese a ellos. Y creo, honestamente, que en todo esto Europa no tiene un plan, no lo ha tenido en los últimos años, no sabe a dónde va, y mientras no tome decisiones de adulto no podemos comprometernos ni comprometer ni a nuestros recursos ni a nuestros ciudadanos. Los que no querían gastar en armamento, en inversión en defensa y demás, ahora son los que quieren rearmar
a Ucrania para continuar una guerra contra Rusia. Que que nos no es expliquen así. por qué. Es que no es Que nos así. expliquen por qué. Es que no es así. Un momento. Momento de la pausa publicitaria. Volvemos. Después le doy a usted la palabra, don Javier, para que usted conteste. Luego le doy otra vez la palabra a doña María para que doña María conteste. Luego intervendré yo si me dejan mis tertulianos. No, yo sí le dejo a usted, por supuesto. Don Javier, la palabra es suya. Bueno, lo primero hay que decir que nadie está diciendo que, vamos, salvo que lo pida Zelensky y lo puede pedir de forma retórica, nadie está poniendo sobre la mesa la entrada de Ucrania en la OTAN. Eso es lo primero. Cuando hablamos de garantías, son garantías, no es entrar en la OTAN. No, hay una precisión. A mí, en fin, me han llegado, pero no 1, ni 2, ni 20, infinidad de mensajes de gente diciendo que Trump es poco menos que un agente de Putin porque no está garantizando que Ucrania entre en la OTAN. Pero, bueno, pues no sé si alguien piensa que puede haber un acuerdo de paz con Rusia. Mira, don Luis, hay muchas opiniones bastante indocumentadas en estos casos por ambos lados. Es decir, la guerra consiste básicamente en la desinformación, ¿no? Y al final es difícil averiguar las cosas. Por ejemplo, yo el punto que he puesto de que Donald Trump decía que había prestado 350.000 millones y que se habían perdido en Ucrania porque es un país corrupto, pues hombre, ahí están los datos que si quieren se pueden acceder y ver realmente las partidas efectivas que han llegado a Ucrania. Luego ya de ese dinero veremos si alguna parte se ha administrado mal, que seguramente hay partidas que se pierden y corrupción hay en todos lados, eso es evidente, pero la otra idea de que Ucrania es un país, un agujero negro. Ayer me llegué a escuchar que Zelensky traficaba con niños. O sea, es que yo he escuchado cosas se dicen muchas barbaridades. Muchas cosas, pues que, claro, de un lado y de otro, pues son absurdas, ¿no? Yo creo que el sentido común tiene que prevalecer en la información un poquito. De todas formas, me interesa eso que ha dicho usted de que, claro, lo que hace falta, o sea, que no sería imprescindible que Ucrania entrara en la OTAN, pero que hacen falta unas garantías. 8 días antes de la visita de Zelensky a Washington, Trump ya había lanzado su idea de que quien tiene que garantizar la paz después de alcanzado un acuerdo de paz en Ucrania es Europa. Y Starmer inmediatamente se ofreció a Trump a que Europa pusiera 30.000 soldados en el terreno para encargarse de la fuerza de interposición. ¿Eso, a su juicio, sería una garantía suficiente para Ucrania, que hubiera allí 30.000 soldados puestos por las naciones europeas para garantizar el acuerdo de paz? ¿O no sería suficiente? No es suficiente si lo que antiguamente era el bloque aliado, por decirlo así, que se ha roto, no tiene el apoyo de Estados Unidos en conjunto. Es decir, ¿por qué? Porque 30.000 soldados, comprenderá usted, Luis, que en un momento dado, pues oye, si se producen hostilidades, lo normal y lo que suele ocurrir es que se repliegan. Es decir, hay un repliegue. Es decir, nadie quiere, como dice, nadie quiere ver morir a sus hijos y tal, este tipo de consignas que se dan ahora, ¿no? Han estado muriendo 3 años y no han muerto... Los ucranianos, no los míos, ¿eh? No, los ucranianos... No son consignas, yo no hablo por consignas, hablo por información y opinión. La he interrumpido una vez, yo consiento esta interrupción, pero ya punto, 1-1. Pero son consignas, son lo que se llama la proboscaya, que es una cosa que es normal, es esa apelación. De hecho, es curioso porque eso ha existido antes, cuando en la Unión Soviética existía el flower power soviético, ¿no? Ese convertir a Occidente, trasladar a Occidente la idea de que la defensa, es decir, la violencia legítima en una guerra, era algo inmoral. Entonces, esas manifestaciones pacifistas, no la guerra, es muy de la proboscaya soviética y Putin es un tipo de la vieja escuela. El de la guerra mundial, pues también viene de Rusia, porque Rusia es el que lanza la especie de que en un momento dado podría yo apretar un botón y tal. Que sale. Pero hemos partido de una base, don Javier, y es que pues doña María o yo mismo tenemos unas posturas y ninguno de los dos cobramos de Putin, ni somos, gente estúpida que se deje llevar por la propaganda rusa, igual que usted no cobra de USAID y no se deja llevar por la propaganda. Yo no estoy diciendo que ustedes cobren de nada, Dios me libre. Estoy diciendo que hay una serie de mensajes, de ideas fuerza, que son típicas, que se propagan con facilidad. Es como decir... ¿Quién puede estar a favor de la guerra? Eso es un pánico moral ya de entrada, ¿no? Es decir, ya no hay disquisición de por qué estamos en guerra. La cuestión de la guerra ya desaparece de la discusión. Es decir, ¿quién provoca esta guerra? Pero nos estamos yendo por las ramas y yendo a los términos prácticos. Lo que me gustaría saber es qué consideraría don Javier Venegas como un
acuerdo suficientemente fuerte como para que hubiera garantías de seguridad estrictas para Ucrania. Es decir, una posibilidad sería lo del ingreso en la OTAN. Eso no va a pasar. Eso no es una cuestión que esté sobre el papel. Bueno, ¿qué otra garantía cree usted que podría haber si la presencia de una implicación en esa fuerza de interposición de Estados Unidos? Es así de simple. Y eso es lo que no quiere Trump. Vale. Y además yo digo desde el punto de vista diplomático. Y esto es una cuestión también de sentido común. ¿Por qué no lo quiere Trump? No sé, habría que preguntárselo. Quizá porque sus electores no lo admitirían, porque él ha llegado a la Casa Blanca con una promesa electoral que era poner fin a la guerra. Sí, bueno, pues es que para poner fin a la guerra igual tienes que hacer cosas que no te gustan. Es decir, una cosa, usted lo sabe, es lo que vivir mirando al voto, que le echamos en cara a algunos partidos aquí, sí. Y otra cosa hacer lo correcto. Acaba usted de decir lo importante. Para conseguir la paz, igual tienes que hacer cosas que no te gustan. Vamos a ver, Estados Unidos no está en guerra. Quien está en guerra es Ucrania. Entonces, para conseguir la paz, igual tienes que hacer cosas que no te gustan, es una frase aplicable a Zelensky. Es decir, Trump no tiene por qué conseguir ninguna paz. Trump lo tiene tan simple como decir, ¿que no quieres tú la paz? Pues no te preocupes, gestiónalo con Europa. Es decir, Trump no tiene que hacer ningún sacrificio para la paz. Vamos a ver, Zelensky no ha dicho que no quiera la paz. Y lo dijo 27 veces en la reunión aquella esperpéntica, en la que revienta a Vance de una forma muy divertida, porque primero arranca diciendo que lo importante es la acción diplomática y luego utiliza la diplomacia de los tanques para pasar por encima de Zelensky. A mí me pareció una anécdota bastante curiosa, ¿no? Yo lo veo al revés, don Javier, pero bueno. La cuestión es, si tú quieres ser un actor negociador de esta paz, y de hecho te eriges en el líder pacificador que va a tomar las riendas de esta situación para acabar con esta situación, que es lo que ha hecho Trump, ¿no? No exactamente. Trump no quiere erigirse en un líder pacificador. A Estados Unidos le importa un soberano bledo, la guerra en Ucrania. Bueno, pues entonces que no negocie nada, que se vaya, Él lo que ha hecho ha sido ofrecerse. Entonces le dicen no, porque lo que quieres es saquear a Ucrania, ¿vale? Chico, tranquilo. No, si la cuestión es muy simple. Es decir, si tú, quiera o no, está ejerciendo ese papel, don Luis, quiera o no. Se ha arrogado además eso de que yo acabo con la guerra en 2 patadas, un poco más o menos, y entonces ha asumido ese rol, ¿no? Entonces, si tú asumes ese rol y llegas y lo primero que dices es que tú te vas a quitar de en medio, que no quieres mandar dinero, que no quieres estar allí, que no vas a poner nada en juego en ese lugar, desde luego, entonces, ¿qué legitimidad tienes tú para decir a Zelensky lo que tiene que hacer o a cualquier actor que esté en la zona? Tú no pintas nada. Pues la misma legitimidad. No, diplomáticamente es así, don Luis. Si tú quieres intervenir como un actor decisivo además que lo asumes tú, motu propio. Nadie ha llegado y te ha dicho, no ha llegado Macron y ha dicho a Donald Trump, oye, tú, negocia una paz aquí que estamos muy agobiados. Ha sido Trump que ha dicho, dejadme a mí que aquí estoy yo. Llegas ahí y lo primero que haces es decir que tú te vas, que vas a dejar de dinero, que vas a auditar aquello, que vas a quitar lo otro y que posiblemente incluso vas a quitar la parte mollar de la financiación de la OTAN y todo eso. Es decir, entonces yo entendería, no solo Zelensky, sino que cualquier europeo dijera, bueno, entonces, ¿qué pintas tú aquí imponiendo nada? Si ya se lo han dicho, ya le han dicho. No, si tú no te implicas, entonces tú ¿qué vas a imponer aquí a nadie? Pues mire, le pongo... ¿Qué juicios morales puedes hacer si tú moralmente dices que esto a ti no te va ni te viene? Pues le pongo un ejemplo. Israel. En Israel, ¿se ha implicado Estados Unidos con tropas? No. ¿Se va a implicar con tropas? Tampoco. Estados Unidos lo que ha hecho ha sido presionar para que se negociara una paz y, por supuesto, apoyar con los envíos de armas que han hecho falta al gobierno israelí. Y está jugando un papel en ese acuerdo de paz y está jugando un papel en la zona sin necesidad de implicarse sobre el terreno. Vamos a ver, Estados Unidos es la primera potencia mundial. ¿Qué hace el gobierno israelí? Le dice, no, si tú no me das garantías entonces yo no consigo... Es al revés. En ese caso el papel es pasivo de Estados Unidos, lo que hace es proporcionar las armas, pero no dice, yo voy a arreglar esto en 2 patadas. Es decir, deja que Israel, con apoyo, supongo yo, que de alguna manera interpuesto diplomáticamente, de algún tipo de gestión, pero el papel lo lleva Israel. Israel es el que intenta negociar. Bien. En este caso no, en este caso llega Trump y dice, quitaos todos que llego yo. Y yo voy a negociar la paz. Soy peacemaker.
Y llegas tú y de repente lo primero que haces es decir, no, yo no te voy a dar nada, yo me quito de en medio y no quiero tener soldados. No ha dicho Y eso. a lo que vamos es importante, don Luis, y vamos a poner cosas en su sitio. ¿Alguien está hablando de Putin en todo este proceso? ¿Alguien está hablando de Putin? Sí. ¿Putin ha ido a alguna reunión en que hayan ido las cámaras a ver cómo lo trata Trump? Hombre, Trump está ¿Ha hablando... ido Vance y Putin a retransmitir en directo una conversación Pero- a propósito de que alguien le haya dicho, oye, tú no estás en disposición de negociar porque tú no tienes las cartas? Pero Trump sí está hablando de Putin. Hace 4 días ha aprobado la prolongación de sanciones hasta 2026 precisamente para Sí, presionar pero a Putin durante el proceso de estamos paz. hablando de cuál es el papel de Putin en esto. Estamos hablando de Zelensky, que es el malo de la película. De repente Zelensky es el malo. Es un demonio con cuernos que quiere la guerra, cosa que no es verdad, porque lo que dijo una y otra vez en esa reunión, y ahí está recogido, es que, claro que por supuesto sabe, es consciente de que está muriendo gente, sabe, no le van a explicar a él lo que es una guerra, no se lo va a explicar Vance que no ha pisado ni Ucrania. Desde luego, que a mí me pareció de aurora boreal que tuviera esa soberbia. Bueno, Eh, le propongo una transaccional. Mire. Entonces, yo lo que voy a termino Sí. ya. Y entonces llega Zelensky y lo único que está diciendo es que le está diciendo por activa y por pasiva que no le vendan soluciones diplomáticas, porque llevamos 25 años de soluciones diplomáticas y estamos como estamos. Es decir, es que hay que ser muy tonto para decir que un tonto coge la linde, en la linde se acaba y el tonto sigue. Entonces, llevamos 25 años en esa tesitura y estamos en plena guerra. Entonces, lo que está diciendo Zelensky es decir, que muy bien, que la acción diplomática, por eso le dice, ¿de qué diplomacia me estás hablando? Ya, pero el ¿Por problema, qué de don qué Javier, resultados diplomáticos me estás hablando? Es decir, ¿por qué va a ser distinto contigo? Porque a ti Putin te teme, pero tú te crees que tú eres Estados Unidos o que eres algo que va a durar eternamente. Es decir, es que es una cosa de tan kafkiana que llega a decir, no, es que a mí me tiene miedo. Y el otro se queda como con una cara como diciendo, ¿qué me está diciendo este buen hombre? Pues hombre, le está diciendo algo muy simple. Trump, durante 4 años que estuvo en la Casa Blanca, Putin no atacó a Ucrania. Hombre, no, Putin claro que no, ha pero- atacado a Ucrania con Obama primero y con Biden después. Con Trump no la atacó. Así que, pues hombre, Trump podrá decir las cosas de una manera ruda, pero tonterías no dice. Y Hombre, yo creo que alguna aquí, tontería sí se le y escapa, aquí, ¿eh? bueno, sí, de vez en cuando hace histrionismo y de vez en cuando suelta falsedades clamorosas. Pero tonterías no suele decir. Y aquí el asunto es el siguiente. La reunión en el despacho Oval no era para negociar un acuerdo de paz. La reunión en el despacho Oval era simplemente para desbloquear una cosa muy simple. Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de que el contribuyente americano no gaste $1 más en ayuda a Ucrania. Y entonces, pues ante esa promesa que Trump cumple, a Trump se le ocurre una manera de desbloquear el asunto buena para ambas partes y que es una cosa previa a el proceso de paz. Aquí tienes un acuerdo de explotación conjunta de minerales, con lo cual, con lo que se saca de ahí, yo te sigo dando ayuda militar y mientras tanto vamos negociando un acuerdo de paz. Y entonces Zelensky transforma lo del despacho Oval en una discusión sobre los términos del acuerdo de paz, en vez de limitarse a lo que podía haber hecho, que era haber firmado el acuerdo que hubiera permitido a Trump seguir suministrando ayuda militar a Ucrania y haberse estrechado la mano Es y que no haberse fue ido. así, don Luis, es que por lo que yo sé, como toda reunión de este tipo, se pacta un borrador de una serie de puntos digamos, muy genéricos, pero que son puntos claros. Entonces, por eso hubo una negociación primero que no vimos, ¿vale? Y luego se produjo esa reunión extraña que sí vimos, ¿no? Que se la podían haber ahorrado. Que no era una reunión, era una rueda de prensa simple. Sí, bueno, no pero era al para final acabó discutir siendo un nada. debate, fue una cosa muy extraña, don Luis. No vamos a ver, no ha visto, usted ni yo hemos visto algo semejante, yo creo que desde que estamos en este mundo. Y entonces había un acuerdo. Y dentro de ese acuerdo había lo que se llama el acuerdo, que es lo que constantemente se refiere Donald Trump, pero que no es el acuerdo. El acuerdo es el acuerdo comercial, ¿vale? Es un acuerdo de intercambio comercial, que además iban a hacer un fondo común con ayuda para Sí. tal, que me parece muy bien. A mí eso, Y ese era el único objeto de la reunión en Washington. No, es que los puntos están en que había una reunión previa para establecer exactamente unos criterios más o menos de ambivalencia, de equilibrio, tal, en ese acuerdo comercial. ¿Cuánto te llevas tú? ¿Cuánto se lleva el otro? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo explota? Tal. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, dentro de ese acuerdo, se establecía que en ese acuerdo había un paraguas que era el llamado acuerdo, que es el acuerdo de paz. Es decir, y ese acuerdo de paz tiene una parte
Pero si el acuerdo de paz ni siquiera se ha empezado a discutir. Ya, por eso mismo. Es que decir, pero digamos, el hecho de que no se empiece a discutir no significa que se tuvieron que haber establecido, digamos, como una especie de horquilla de condiciones a discutir que debían estar ya, digamos, más o menos habladas. Pero ese no era el objeto de la reunión, don Javier. No, por Dios. Sí, por Bueno, eso. hagamos una transaccional, mire. Que sí, Hagamos, y entonces lo que ocurre, déjame convengamos... terminar, porque es que es la información que yo le doy de verdad, que es una información que yo creo que es bastante fidedigna. Entonces, cuando están hablando en privado, se cierra más o menos el previo del acuerdo comercial. Más o menos. Luego los grupos se tienen que reunir, ya sabemos cómo va esto. Y entonces, Zelensky piensa que por lo menos se va a hacer un esbozo, un approach, en la siguiente parte, en privado, de las posibles garantías. De a ver cómo se establece el acuerdo de paz con algunas garantías. ¿Cuáles son las garantías que puede ofrecer Trump? Pero eso no era el objeto de la reunión, don Javier. Estaba insisto. vamos a ver. La reunión era muy simple. No, Mira, Zelensky no va a ir ayuda... allí a firmar un acuerdo comercial, por favor, don Luis. Bueno, pues que no vaya allí. La cosa era muy simple. La ayuda militar a Ucrania se ha cortado. Para que no se corte, firmamos un acuerdo comercial. ¿Revientas el acuerdo comercial? Pues bueno, Trump ha ordenado ayer bonito, cortar ¿no? toda ayuda militar a Ucrania. Estupendo. O sea, este es el gran líder. O sea, en la reserva espiritual de Occidente, que es un Pues tal Putin, hagamos, este señor, que es un materialista del carajo, pues estamos listos. Hagamos una, o sea, yo te una dejo que te maten. venga. Si no, igual hago algo para que te pueda defender si me dejas firmar este acuerdo comercial. Y si no, O sea, un momentito. Vamos a ver. La Unión Europea le ha dado a Ucrania 50.000 millones en ayuda financiera. Qué generosa es la Unión Europea, ¿verdad? Esos 50.000 millones están respaldados por el dinero incautado en Bruselas al Banco Central Europeo ruso. Sí, no. Lo dijo Macron en la reunión con Donald Trump. Dijo, ese dinero y nuestras garantías no están vinculadas. Dijeron otra cosa. Perdón, y lo dijo, son préstamos, don Javier, son Luis, préstamos a Ucrania. Sí, pero no está y luego le paso dinero. un artículo de un medio ucraniano explicando que son préstamos a Ucrania. Sí, claro, todos son préstamos. Aquí nadie da nada por nada. No, perdón, Estados Unidos no ha dado préstamos y eso lo tiene declarado Zelensky, que Biden le dijo que era donación. Sí, ya, bueno, habría que mirar todos los papeles salvo que hay en la Casa Blanca. Salvo que Zelensky mienta, entonces Biden le dijo que era donación. Pero lo que estamos diciendo, pero a lo que vamos, no vamos por la tangente en los flecos. Ese dinero que está incautado, lo dijo Macron, están ahí, la hemeroteca. Lo dijo Macron delante de Trump, en la reunión esa que colocó en la esquina de la mesa y todo este tipo de cosas que hace tan asquerositas. Le dijo, cuando dijo, es que ustedes van a recuperar el dinero, le dijo Macron, no. Nosotros tenemos incautado 180.000 millones de los oligarcas rusos, pero no están vinculados a nuestros créditos ni a nuestra ayuda a Ucrania. Pero si Starmer ha declarado ayer que lo que le acaba de dar a Zelensky está respaldado por los intereses de esos 180.000 millones de dólares, don Javier, no me discuta la realidad. No, vamos a ver, yo le estoy diciendo lo que le dijo Macron. Es decir, vamos a ir por partes, que no podemos saltar cada vez que haya un... Pero si es que están vinculados... Cada vez que voy a dejar un punto claro no podemos saltar a otra cosa, don Luis. Bueno, porque otras cosas porque yo no he hablado todavía, me gustaría poder intervenir. Venga, está bien. Ahora nos callamos, don Javier. No, pero yo termino. No, es que llevas terminando 20 minutos, Javier. No, otra vez has terminado tú 24 media hora y yo me he callado. Termine usted, don Javier. Y no me puedo protestar como tú. Yo lo que digo, lo que dijo Macron es que eso no está vinculado. El dinero, ese importe, no está vinculado. De hecho, le lanzó un órdago a Trump, le dijo, ahora, bien, usted, si quiere negociar, negociamos el acuerdo de paz con Putin y en un momento dado decidimos que le convencemos a Putin que ese dinero, ya que lo está ahí, que se dedica a sufragar los costes financieros de esta guerra y usted coge su parte, lo que usted considere. Eso es lo que le dijo Macron a Trump. Está recogido en un vídeo. Entonces, no digamos que es que, como decía Trump, es que ustedes van a cobrar y nosotros somos los pringados. No es verdad. Es que no es verdad. Primero, ha puesto mucho menos dinero que la Unión Europea en créditos o como sea. Bastante menos. Y eso de decir que nosotros estamos soportando la guerra, hombre, pues sí, la parte que has cogido. Pero no eres el que está soportando esta guerra. Bueno. Doña María, la mesa es suya. A ver, varias cuestiones. Primera y fundamental, es evidente que Zelensky creía y consideraba que iba a continuar la administración Biden a través de la victoria de Kamala Harris, cuestión que es indiscutible
que apoyó y que apostó por ello, entre otras cosas porque en plena campaña Zelensky apoyó a Harris y atacó a Trump y a Vance, visitando el pueblo de Biden, Scranton, para visitar una fábrica de obuses en la que efectivamente Zelensky manifestó su simpatía o su agrado porque la administración continuista de la administración Biden, que era lo que se sospechaba o lo que él presuponía que iba a suceder después de esas elecciones, iba a apoyar con armamento a través de esa compra de material bélico o de armamento estadounidense para continuar proveyendo a las tropas ucranianas que están no mermadas, están desaparecidas prácticamente. Cuando uno asume una posición belicista, y a mí me parece que hay momentos en los que en la historia y en la vida Putin, ¿no? hay que... Putin, ¿no? Un momentito. Siga, doña María. En la vida y en la geopolítica hay que apoyar posiciones belicistas. Lo que no puede ser es un suicidio. Es decir, uno va a una guerra con la intención de ganarla. Entiendo y sospecho, ¿no? No de perderla o de que eso suponga esquilmar a una población, a un país, para acabar perdiendo además las posiciones que inicialmente eran el objetivo principal de esa guerra o de esa defensa. Putin es un autócrata en términos generales y en términos particulares, y es inadmisible que un Estado soberano se vea invadido por otro Estado soberano. Digo para que quede claro, porque parece que aquí se está salvando la figura de Putin o que alguien tiene interés en blanquear a Putin, cuando yo creo que más bien es todo lo contrario, es ponerle límites a Putin, precisamente porque la presencia de Estados Unidos sin armamento, sin tropas, sin apoyo militar a Ucrania, protegería a Ucrania si empresas norteamericanas acuden a territorio ucraniano a explotar esas tierras raras, porque difícilmente se entendería que efectivamente un perfil como Putin, que es un autócrata, pero que no es un chiflado que vaya apretando botones para involucrar a su país o el resto de países de su entorno en conflictos bélicos sobredimensionados, efectivamente es difícil entender que se atreviese a atacar posiciones ucranianas o a Ucrania, estando, insisto, empresas norteamericanas explotando sobre el terreno esas tierras raras que entraban en el acuerdo de paz y que por eso precisamente se incluyeron en esas negociaciones. A mí me parece que desde la Unión Europea exigir responsabilidades a Trump cuando la Unión Europea lleva 3 años perdidos, excepto Finlandia y Polonia, que han tomado posiciones bastante diferentes a lo que es la política internacional y la política exterior y la posición de la Unión Europea en el conflicto de Ucrania con Rusia contra el resto de países miembros, es bastante prepotente y bastante irresponsable. Entre otras cosas, porque que yo recuerde, desde la anexión de Crimea, ¿Europa ha tenido algún plan con respecto a Rusia y sus amenazas? Sí, Aznar fue a visitar a Putin en 2016 y publicó una foto diciendo que es un gran tipo y que era su tercera visita privada al Kremlin, o sea que después de que Putin se anexara a Crimea, Europa lo dio por bueno. Claro, pues por eso lo digo. Es decir, ¿cómo puede ser que una Unión Europea que desde Crimea no ha hecho nada, ni hizo nada en aquel momento, venga ahora a ofenderse porque hay una potencia que no está implicada en la guerra de Ucrania y Rusia, que no ha apoyado a Zelensky, que les ha servido a todos para hacer política buenista, pero que en realidad ninguno de ellos ha querido apoyarle realmente, porque nadie de la Unión Europea hasta ahora, cuando tenían el paraguas de Estados Unidos, que proporcionaba fondos, que proporcionaba material a Ucrania, se mantuvieron en un segundo plano, en un stand-by muy cómodo, y sí, recibían en todos los parlamentos a Zelensky, le aplaudían,
quieran. Y a mí me parece que efectivamente, insisto, no se puede admitir que un Estado soberano invada territorio de otro Estado soberano. Pero vuelvo a Crimea y ahí nadie hizo nada. Y ahora la posición es radicalmente opuesta y la responsabilidad recae en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero saber exactamente, quiero saber exactamente Es el culpable de la invasión. No, la invasión, el culpable último es Putin. Sí, pero el que convierte en papel mojado, es que claro, la historia hay que leerla, hay que conocerla. El que convierte en papel mojado el acuerdo de Potsdam, el memorándum de Potsdam, es Obama. Hasta entonces, todos los presidentes norteamericanos, incluido Bush, George Bush y Clinton, habían apoyado firmemente a Ucrania en base a la desnuclearización. Y Yeltsin incluso, Yeltsin era antirredentista, lo contrario de Putin. Lo que pasa es que luego Putin le pone la pistola en la cabeza y dice, me haces presidente interino y yo voy a ser el nuevo Marajá de Kapurtala. Y es Obama, es decir, Estados Unidos tiene una responsabilidad a través del presidente, lo que sea, clara en este conflicto. Pero no por lo que piensa la gente, sino porque Obama quita la prioridad de defender a Ucrania a cambio de una transacción con Rusia. Y es que Rusia se convierta en un agente definitivo a la hora de que Irán no desarrolle la bomba atómica. Quid pro quo. Dice, yo voy a dejar de hacer énfasis en Ucrania, voy a empezar a mirar para otro lado a cambio de que tú hagas esto que te pido. Pues fíjese, y con eso le dieron el premio Nobel de la Paz. Y le dieron el premio Nobel, iba a decirlo exactamente. No, ahora, todo el mundo de acuerdo Trump no estaba. quiere un quid pro quo. Y el quid pro quo es lo peor de lo peor del mundo mundial. ¿Me permiten ustedes que haga Eso es una... demagogia. No es demagogia. Eso es demagogia. Javier, te agradecería que no califiques mis opiniones porque yo no me refiero a las tuyas. Para nada, me refiero a las tuyas. Me permiten No que tenga la Por favor, que compórtate un poquito, en este tema tan emocional... Que te comportes un poquito, por favor. Me permiten que interrumpamos Pues por un momento eso. la tertulia y voy a hacer una transaccional. Y vamos a tratar de avanzar en términos prácticos en el tema. Tenemos a la gente preocupada del nivel de tensión en la tertulia. De la discusión sale la luz, efectivamente, no pasa nada. Pero yo voy a hacer una transaccional. Vamos a suponer que Trump, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a suponerlo, que Trump es un patán, un egoísta, solo mira por lo de Estados Unidos o tiene intereses inconfesables o lo que sea. Y Trump coge y dice, bueno, pues corto la ayuda a Ucrania. Vale, pasemos a lo práctico. Una vez tomada la decisión por parte de Estados Unidos de, puesto que rechazas negociar la paz, y puesto que parece que no tienes ninguna confianza en mí o incluso tienes hostilidad hacia mí, pues paso de negociar la paz, interrumpo la ayuda militar. Vale, ¿qué hacer ahora? Es decir, aparte de poner verde a Trump, ¿qué hacer ahora? Pues lo único que queda ahora mismo, puesto que Putin no se quiere sentar con nadie, más que con Trump, parece ser, pero que tampoco sabemos si se ha sentado, porque no tenemos ningún tipo de luz y taquira. Vale, pero la parte de Trump es malo, ya la hemos dejado atrás. No, ¿Qué se puede hacer ahora? yo digo, estoy hablando de Putin. Estoy diciendo que Putin no se ha sentado, nosotros no hemos visto, no tenemos referencias más que muy indirectas de qué está hablándose con Putin. No sabemos nada. De tal forma que ya la sensación, y digo que no es una sensación puramente de piel, sino digamos de menciones y alusiones, es que parece que el objetivo es Zelensky. Entonces yo lo dejo ahí. Si parece que el objetivo es que han puesto una cruz en la cabeza de Zelensky porque es una persona que no quieren que esté, por lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues si Putin no quiere sentarse y Trump ha dicho que si este señor no acepta el trágala, que él se desentiende, pues usted me dirá, blanco y en botella, pues la Unión Europea tendrá dos opciones. Una, forzar la rendición incondicional de Ucrania, porque eso parece ser que esto más que un acuerdo de paz es una rendición, o lo contrario, o, como dijo el propio Zelensky, a ver si es posible que a este señor lo sienten en una mesa, al señor Putin, porque igual la Unión Europea... Entonces entiendo que hay dos opciones. Que puesto que Estados Unidos corta la ayuda a Ucrania, pues que la Unión Europea, digamos, cubra el vacío. Bueno,
El caso es que Estados Unidos ha cortado la ayuda a Ucrania. Eso ya es efectivo. Entonces ahora hay dos opciones. O la Unión Europea cubre ese vacío aportando el dinero, poco o mucho, y las armas, pocas o muchas, que Estados Unidos estuviera aportando, para de esa manera que continúe la resistencia ucraniana ante la invasión, o B, negociar un plan de paz alternativo que evidentemente requeriría el acuerdo con Putin, ¿no? Ujú. ¿Usted qué cree que habría que hacer? Pues yo creo que ¿Cuál de las dos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es, sinceramente, porque la fuerza percibida es la fuerza ejercida, primero tendría que hacer un doble juego, que es lo habitual, es decir, demostrar una voluntad mediante hechos de mantener el esfuerzo bélico de Ucrania, y una vez que se ha demostrado esa voluntad y esa, digamos, esa cara de perro, buscar una negociación. Es decir, pero no al revés. No al revés. Yo creo que Europa, y además Europa va a tener que espabilar porque a la fuerza ahorcan. Es decir, no nos va a quedar más remedio. Ya no es ni a favor ni en contra de Trump, que hagan lo que quieran los Estados Unidos, cojan la doctrina Monroe y se aíslen de nosotros. Me parece legítimo. Yo no entro en las decisiones de un país soberano. Pero lo que sí entro es en las decisiones de lo que a nosotros nos afectan. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿usted cree que lo que debería hacer Europa es ahora, digamos, demostrar cubrir el vacío de ese dinero que Estados Unidos Exacto. no está poniendo, ponerlo Europa? Claro, es decir, garantizar y demostrar a Putin, es decir, Vale. que el hecho de que Trump salga de la partida no significa que la voluntad ¿Cómo de mantener explica- esa defensa vaya a decaer. ¿Cómo explica Europa a su ciudadanía, a la que se le está lanzando constantemente el mensaje de que para tus pensiones no hay dinero, que ahora van a poner, ¿cuánto? ¿100.000 millones de No, Alemania dólares? ya ha autorizado un presupuesto, un incremento presupuestario de €500 millón en defensa, más otro €500 millón en infraestructura, digamos, me imagino que es ayudas a las empresas, al sector armamentístico y tecnológico. Pero ¿eso es para inversiones en Alemania o es dinero que va a ir a Ucrania? No, eso es una postura, digamos, de Alemania. Quiero decir con esto, que más da, puede ser una cuestión de matices, que el pueblo alemán puede protestar. Es decir, oye, pues vais a gastar esto en esto, ¿no? Es decir, y no en pensiones, ¿no? Es decir, bueno, veremos lo que hace el pueblo alemán. Es decir, lo que no podemos es estar... Es decir, hay momentos en la historia, y desgraciadamente a veces lo que llaman realpolitik. La realpolitik precisamente es asumir la realidad de la situación política del momento y actuar en consecuencia. Si tú, para actuar en consecuencia, lo único que haces es como hace algún partido que yo conozco por aquí, mirar a los votantes de refilón, uy, a el qué dirán, ¿sabe usted de quién estoy hablando? Del Partido Popular. Pues si esa es la postura, pues usted me dirá qué futuro va a haber. Entre las dos alternativas, es decir, que sea Europa la que negocie con Putin y con Ucrania una paz alternativa a lo que Trump estaba planteando, o una segunda alternativa, que Europa, digamos, acuda a cubrir el vacío que al final es de dinero que deja Estados Unidos en la ayuda a Ucrania. ¿Usted piensa que lo que hay que hacer es primero esto segundo, es decir, acudir a llenar el vacío de cara a reforzar la postura de Ucrania, sostener el muro, y quizá en el futuro pues negociar una paz? No, intentar negociar. Intentar decir, pero es como decir, usted va a negociar con alguien en cualquier importante negocio, cualquier situación, ¿Qué y garantías usted va a intentar tener una postura lo más fuerte posible. Y en esa negociación, ¿qué garantías de seguridad cree usted que Europa podría obtener para Ucrania? Pues simplemente el compromiso, es decir, de intervención, ya sin cortapisas. Es decir, yo estoy convencido, además, don Luis... O sea, que Europa en esa negociación de paz lo que debería hacer es poner sobre la mesa que habría una garantía de que si Putin vuelve a atacar a Ucrania, los europeos le declaramos la guerra a Putin. Y todo esto sin el apoyo de Estados Unidos. Sí. O sea,
me está usted diciendo que yo tengo que ir a la guerra con Putin en caso de que Putin ataque a Ucrania, cuando nadie va a venir, si Marruecos ataca Ceuta y Melilla, a defenderme. Si usted a negociar lo de Ceuta y Melilla con la OTAN o con quien sea. Yo vengo a decir lo de siempre, y lo he dicho en este programa, creo que alguna vez, que lo de Ceuta, Melilla y las Canarias es una cuestión que, lógicamente, aquí nadie ha puesto en la mesa. Nuestros políticos han ido con esa exigencia una y otra vez. O sea que... El que no llora no mama, pero no vamos a mezclar una cosa con la otra. Es decir, estamos en un ¿Cómo que no conflicto vamos a real. mezclar? Perdone, a mí me gustan las relaciones bilaterales. Yo le defiendo a usted si usted me defiende a mí. Usted me dice que a mí que Ceuta y Melilla son mi problema, pues lo siento. Pues yo no igual, quiero que muera un español oye, en Ucrania. ¿no? Luis, pues igual es una ocasión pintiparada para que, si se toma esa determinación, decir, nosotros, España, estamos de acuerdo, pero a cambio de esto. Oye, igual, es decir, estamos hablando de diplomacia, hay que sacar lo que cada uno considera que es su prioridad, ¿no? Pues igual es una ocasión de decir, estamos muy de acuerdo. Y una pregunta, don Javier, ¿usted cree que es realista y contará con el apoyo de la opinión pública europea decirle que Europa va a ser quien se encargue de negociar un acuerdo de paz donde habrá una cláusula que diga que si Rusia vuelve a atacar a Ucrania le declaramos la guerra? ¿Usted cree que la opinión pública europea va a aceptar eso? ¿De qué opinión pública europea me habla? Porque si me habla general, usted desde Berlín hacia el este, todos. 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 Prácticamente todos, menos Hungría, igual. Pero no toda Hungría. Porque a media Hungría seguramente estaría a favor, porque también media Hungría no mira con muchísimo cariño a Putin. Es verdad, por una cuestión histórica, porque lo tienen al lado y porque sabe cómo se las gasta. Entonces, esto ocurriría un poco como lo que ha ocurrido en las elecciones alemanas. Toda Alemania del Este votará a la AfD y todo el resto del oeste votará a los otros. Pues en este caso, la opinión pública europea es una opinión pública muy diversa, don Luis, muy diversa. Diversísima, pero publicaba The Guardian una encuesta hace pocos días, que la he retuiteado en mi cuenta de Twitter, donde preguntaban, perdón, esto es de hace un par de meses, no de pocos días, preguntaban a los europeos de Dinamarca, Suecia, España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia si creen que las medidas contra Rusia y la ayuda dada a Ucrania es suficiente o no. Y entonces, pues una amplia mayoría en todos esos países, superior siempre al 50%, decía no es suficiente la ayuda a Ucrania. A continuación le preguntaban a esos mismos, ¿cómo debería tu país gestionar ese apoyo que habría que dar a Ucrania? ¿Hay que aumentarlo? ¿Hay que disminuirlo? Entonces ahí ya todos dicen, bueno, como mucho mantenerlo. Me está usted diciendo que una opinión pública europea que no está... ¿Cuántos países son? Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, España, Francia e Italia. Y esto está publicado por un medio de comunicación que es The Guardian, que es especialmente progre. Bien. Entonces, ¿usted cree que una opinión pública europea que no está dispuesta a incrementar el dinero que pone para Ucrania, sin embargo, iba a mandar a sus hijos a luchar a Ucrania? ¿En serio? Mire, don Luis, vivimos tiempos, me hacía mucha gracia porque Milan Kundera lo escribía hace ya mucho tiempo, creo que en la década de los 90, en La inmortalidad, y decía que el problema de Europa era no ya el pacifismo, el miedo, es decir, el miedo a la guerra, sino la incapacidad antropológica que se había instalado para combatir por su propia libertad. Es decir, esta es una cuestión que es crucial, puede parecer filosófica, pero es una cuestión política. Si nosotros vamos a estar en esa tesitura, yo le digo a usted muy simple. Yo soy más pacifista que nadie en ese aspecto. Si esto tiene que ser así, soy más pacifista que cualquiera que esté, o tanto, como cualquiera de ustedes. Entonces lo que digo, vale, ya estáis. No hay nada que discutir, no hay nada que poner en Ucrania, allá se las compongan. Y nosotros, en todo caso, veremos si nos reforzamos un poquito por aquí y por allá, a ver si no nos pasa nada. Sinceramente, si esa es la cuestión, si es el criterio que vamos a tener en la Realpolitik, como dicen ahora muchos, porque confunden Realpolitik con cualquier basura o cualquier barbaridad y cualquier disparate, no, la Realpolitik sería o aceptamos la situación y si no la queremos aceptar, porque no voy a enfrentarme a no sé cuántos votantes, pues entonces no hagamos nada.
Es decir, Bueno, hacemos una cosa, quedan 4 minutos y la pobre doña María Jamardo la tengo aquí. Doña María, por favor, sus 4 minutos. Nada, yo simplemente reafirmarme en lo que ya he dicho antes. Me parece bochornoso que la misma Unión Europea, que nos lleva hablando de pacifismo, de no rearmarnos porque vamos a un mundo de paz ideal y demás, sea ahora la que enarbola la defensa de una guerra y de un conflicto bélico dentro de su wokismo absurdo, sin planear ni las consecuencias, ni el coste, ni las posibilidades que tiene apoyando a Ucrania de salir airosa en un desafío que no tiene nada que ver con Ucrania y Rusia, sino, insisto, con una guerra comercial China-Estados Unidos. Europa tiene que decidir en qué eje quiere estar, con China y Rusia o con Estados Unidos. ¿Quiere Occidente o quiere inmolarse definitivamente? Porque si lo que pretende la Unión Europea es desaparecer, lo está haciendo muy bien. Si lo que pretende la Unión Europea es quedar anulada geoestratégicamente y perder cualquier posibilidad de autodefensa, de reivindicar sus valores, de imponer sus criterios políticos a futuro, a medio y largo plazo, lo está haciendo muy bien. Y a mí me parece una hipocresía de proporciones bíblicas que haya quien en Europa diga ahora que malo es Putin, que lo es. Insisto, es un autócrata. Y qué bueno es Zelensky, cuando desde que empezó la guerra Ucrania-Rusia, España, no Europa, España, ha incrementado un 64% la compra de gas ruso. Cuando hemos puesto en Europa 1.400 millones de euros para ayudar a Ucrania y España se ha gastado 7.000 en compra de gas y petróleo ruso. España solo. Entonces, somos unos hipócritas. Y quien no vea esto, pues a lo mejor tiene un problema de clarividencia y de datos. Pero esa es la realidad. Muy malo Putin, pero vamos a comprarle gas ruso a 7.000 millones de euros mientras le damos, eso sí, las limosnitas de 1.400 a Ucrania para parecer que somos muy buenos y que le apoyamos. Pero ni le admitimos en la Unión Europea ni le admitimos en la OTAN. ¿Por qué Rutte, el presidente, el secretario general de la OTAN, le dijo a Zelensky que tenía que recomponer las relaciones con Trump? El secretario general de la OTAN, 24 horas después. Y una cuestión que no se ha puesto sobre la mesa y que me parece muy relevante. Trump, que es bastante más largo y bastante más práctico que la Unión Europea en este aspecto, sabe perfectamente cuál es la situación en Oriente Medio, ahora mismo, con Israel. Sabe que Israel está pidiendo a voz en grito que las bases rusas que hay en Siria se mantengan como garantía precisamente de que Irán, tal y como pactó la administración Obama en su momento, no siga avanzando en el componente nuclear. Y sobre todo porque se sospecha que ahora mismo Turquía, que está adquiriendo un papel muy importante en Siria, esté ayudando a rearmar a Hezbollah. Y Putin tiene que mantener esas bases rusas y se lo está pidiendo Israel a voz en grito a Estados Unidos. Ha habido encuentros y ha habido solicitudes. Y parece que la administración americana es bastante proclive. Luego, a lo mejor es que en el ombligo de Europa, que se piensa que es la única que tiene la razón, aunque ahora mismo no tenga ni la influencia ni la capacidad, se nos están escapando cuestiones geoestratégicas que a lo mejor pasan por un acuerdo superficial con Putin, manteniéndole a raya tanto en Ucrania con la explotación de las tierras raras por parte de las empresas americanas, como manteniendo la estabilidad en Oriente Medio a través de esas bases rusas. Y yo creo que es la mejor forma o la más práctica, no la que más me gusta, pero la más práctica para desactivar ese tándem China-Rusia, que es la amenaza real. A ver, doña Carmen Carbonell hoy tiene pues la obligación de traernos la opinión de los oyentes. Y lamentablemente, don Luis, como ya no tenemos anunciante para este premio de los contertulios, no puedo dar chocolate. A ver, queridos anunciantes, ¿Qué pasa? Bueno, aprovechemos para la cuña. Pues el jamón. ¿Tienen ustedes, queridos anunciantes, algún producto que dar a conocer? Pues aprovechen, porque temporalmente no tenemos el anunciante que teníamos, así que pues aquí hay un hueco. ¿Han visto ustedes eso que pone a veces por las carreteras?
en las vallas publicitarias, aquí su anuncio. Bueno, pues aquí su anuncio, doña Carmen. Y sobre todo para premiar a los contertulios de esta mesa en el chat de YouTube. Hay muchas personas que se han pronunciado al respecto y que desgraciadamente pues no les podemos dar el placer de elegir quién es el mejor contertulio de esta mesa, pero vamos a trabajar muy duro para conseguir un anunciante. Hoy les voy a recordar la pregunta que lanzábamos esta mañana, concretamente iba a propósito de la guerra de Ucrania. Decía así: ante la suspensión de la ayuda militar en Ucrania por parte de Estados Unidos y en caso de que la Unión Europea decida cubrir ese vacío, ¿apoya usted que se suban los impuestos en España para asumir nuestra parte de ayuda? Las opciones eran 4, la primera sí, la segunda depende de cuánto, la tercera no y la cuarta no lo sé. Oato, tertulianos, ¿qué votarían ustedes? Yo sí. Usted sí. ¿Usted, doña María Jamardo? No. El 88% de los encuestados considera que no es necesario, y le voy a leer rápidamente dos comentarios. Uno en la comunidad de YouTube de Tony Montana, que dice que quiten autonomías, políticos, sindicatos, patronal, chiringuitos, ONG, fundaciones, Falcon, coches oficiales, funcionarios a dedo, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás eso sería un poquito más útil, ¿no? En ese sentido, también para adelgazar la administración. Y también en Twitter les voy a dejar un comentario de Gema que dice que gestionen mejor los presupuestos generales del Estado y aporten lo acordado a defensa. Ya nos fríen bastante a impuestos. Bueno, ha dicho usted 80 y pico. 88% la opción del no. Le leo las siguientes: 7% que sí. Hay un 3% que dice que depende de cuánto y hay un 2% que dice que no lo sabe. El 3% dice que depende de cuánto. ¿Cuánto? Bueno, muchísimas gracias. Don Javier Venegas, doña María Jamardo, don Luis del Pino. Hemos estado muy pasionales los tres. Yo estoy recibiendo mensajes diciendo que ha estado muy bien. Por favor, denme ustedes la mano. Pero va a ganar el Madrid, lo sabe, ¿no? Vamos a cantar. Al mundo entero quiero dar un mensaje que pongan de paz. de John Lennon y todo resuelto. No somos suecos, somos españoles. ¿Y usted se acuerda de cartas desde Suecia de Susan Tonsak, que decía que quedó espantada porque iba con 3 suecos en un coche? Iban llegando a un local o algo así a tomar algo, y entonces pues hay una discusión, o sea, una disparidad de opiniones de por dónde, si girar a la derecha o a la izquierda era el camino correcto. Y entonces dice uno, creo que es por la derecha. Y el otro que está detrás del cuento dice, no, creo que es por la izquierda. Y siguen andando y dice, me parece que era por la derecha. Y otro dice, pues igual, yo creo que no, vamos bien. Y entonces salta uno de los suecos, por el amor de Dios, no soporto esta violencia. Entonces, nosotros somos españoles, no hemos caído todavía en eso de Suecia. Bueno, además siempre pues recordemos el chiste ese que se aplica a vascos, pero se podría aplicar a españoles. Hombre, Pachi, ¿qué tal? ¿Te parece que quedemos la semana que viene y hablamos? Y dice, ¿para qué hablar pudiéndonos dar de leches, ¿no? Bueno, gracias, don Javier, gracias, doña María. Gracias a los que nos han mandado su opinión y han participado en la libre encuesta. Y como siempre ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy envía una sección con un nombre desolador. Me siento perdido. Buenos días, don Paco Linares. Así es. Me encuentro perdido. Casi cualquier camino que me lleve al sentido común está destruido. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. El divorcio entre los gobernantes y la ciudadanía es total. Los ciudadanos, no ya solo de España, sino de innumerables lugares del mundo, oprimidos, nos dejamos vapulear por miedo. Callamos por miedo. Callan los periodistas, hablan los propagandistas de lo políticamente correcto. O sea, dicen en alto lo que le conviene al gobierno de turno. La palabra progre no es sinónimo de progreso. Es otra forma de decir regresión, manipulación, hambre. En España, cuando oigo a alguien alabar al Partido Popular, me da la sensación que tiene sed y come arena, como en el espejismo, como en un desierto. Hay frases en la vida que son casi imposibles de escuchar. Aquella fue mi madre, aquel joven fue mi hijo durante 10 años. Es simple, no existen expapás ni exmamás
o ex-hijos. Sin embargo, sí existe ex-marido o ex-mujer. Igual pasa con la patria. No soy ex-español, pero sí soy ex-amante del gobierno. El respeto se marchó por falta de sinceridad y exceso de mentiras, y me encuentro perdido, como ciudadano del mundo y como español. Mañana más y mejor. Punto final.